Bien, buenos días a todos y cada uno de ustedes. En primera instancia me gustaría agradecer desde lo institucional la convocatoria que oportunamente realizaron en la Universidad de La Plata, el Ministerio, la Dirección de Planificación y Equidad, para que aportáramos de alguna manera nuestro punto de vista. Luego transmitirles los saludos del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el licenciado Perdomo, como así también el del director de nuestro equipo de trabajo, Guillermo Peralta, que por situaciones personales no puede estar presente, razón por la cual estoy yo hablando en su lugar. Luego me complace también estar aquí porque gran parte de mi actividad tiene origen en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, en aquel momento llamado Nuevo Aeropuerto, que trabajé entre el año 93 a 96, en lo que fue la construcción del aeropuerto, ¿sí? Marcando un hito en la actividad, sobre todo porque la universidad tenía participación en una envergadura, en un trabajo de esta magnitud. Dicho esto, voy a pasar a contarles un poquito cómo es que estamos aquí. Nosotros tuvimos una encomienda dentro de lo que es el plan federal, se nos asigna el plan estratégico de transporte, y en ese contexto la universidad arma un equipo de trabajo que tenía que tener la particularidad de tener capacidad multimodal. Es decir, teníamos que buscar especialistas en nuestra universidad que tuviesen experiencia de trabajo en el ámbito local, en lo que se refiere al contexto federal del país y, si fuera el caso, también en el exterior. Este equipo de trabajo se juntó y definió un lineamiento de desarrollo que está planteado aquí en forma sucinta, con un planteo conceptual, un eje de análisis, situación, estado de situación y su caracterización, luego a través de matrices de decisión de tipo FODA realizar un diagnóstico para luego terminar con lineamientos preliminares de desarrollo. Si vamos al planteo conceptual, las preguntas básicas que cualquiera se quiera responder en una planificación estratégica de cualquier tipo es esto: preguntas simples, respuestas complejas. ¿Sí? ¿Qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Y esto es donde está la génesis. Este es el lugar, ese momento, si se quiere, más económico de lo que son los proyectos de inversión, porque es aquí donde tenemos la oportunidad de corregir y definir rumbo, ¿no? De todas las alternativas y todas las soluciones posibles, elegir la más adecuada. En este contexto también nosotros entendemos que cualquier planificación tiene que estar desarrollada en esto que está ahí, en estos esquemas, donde lo primero que tiene que estar claro son los objetivos de Estado, luego ir a política de Estado. Estas políticas de Estado permiten definir planes estratégicos de desarrollo, que en los últimos años se han completado varios, un plan estratégico territorial. De ese plan estratégico territorial que nos da vertebración territorial está el plan intermodal de transporte que nos genera conectividad, y de ahí deberían surgir los distintos planes, tanto aéreo, fluvial, marítimo, y si me meto en el aéreo, que es mi especialidad, debería ir a una infraestructura de espacio aéreo, a una cuestión de incentivo a la actividad aeronáutica, una infraestructura aeroportuaria, y recién ahí me metería en un plan maestro aeroportuario, y recién ahí desarrollo específico. Convengamos que esto es una situación que hoy por hoy se está dando, ¿no? Esto del plan que hace unos años no teníamos, decía aquí Guillermo. Es cierto que una vez que tenemos el plan, tenemos los programas y tenemos los proyectos, y eso nos permite de alguna manera direccionar la inversión, ¿no? Hablamos de herramientas de gestión. Entonces, cuando hablamos de planificación de un sistema de transporte, lo hacemos siempre en un contexto de red, en un sistema global de transporte, siempre acorde a objetivos de Estado en sus diferentes escalas, esto me refiero nacional, provincial y de carácter local, pero siempre al servicio de planes estratégicos de desarrollo, sea de turismo, sea de comercio, sea agroalimentario, sea el que corresponda, y es donde surgen naturalmente elementos de multimodalidad, interconectividad y complementariedad. ¿Dónde necesito invertir y por qué necesito invertir? Voy a invertir en un ferrocarril, en una autopista, en una carretera, en un aeropuerto, en un todo, en un puerto. Bueno, eso es parte de lo que queremos. De ahí la importancia de la decisión de la inversión, y claro, como decíamos, hoy se mencionaba la cuestión energética, no puede estar de lado, y de hecho tiene demanda al punto tal que nuestra empresa estratégica fundamental de generación energética, que es YPF, también tiene requerimiento. El hecho de Vaca Muerta nos genera una demanda de transporte, de conectividad terrestre, de oleoductos, de necesidades, no sé, porque pensemos en arena que se necesita para el hidrocracking, hay que llevarla. ¿Sí? Y bueno, ahí empieza ante una cuestión de carácter logístico importante que hace a la planificación, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros contar con el plan es una herramienta de decisión que nos va a permitir de alguna manera determinar un posible camino de los tantos
que van a existir. Y esa es nuestra función, aconsejar un poco al Ministerio nuestra visión. Dicho esto, nos pusimos a trabajar con los ejes de análisis de ferroviario, aéreo, marítimo, fluvial, automotor, sin perder de vista la cuestión logística y por supuesto los ductos de transporte, como los mineraloductos, oleoductos y otros aspectos. Todo en un contexto de una normativa de aplicación, contemplaciones ambientales, modelo de gestión y sobre todo en aspectos de seguridad operacional, que es un punto significativo al tener un sistema seguro de desarrollo. Claro que tenemos condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son situación económico-financiera, cuestiones ambientales, evolución tecnológica, desarrollo tecnológico en el país, por ejemplo el tema de radares, que hace unos años no existía, el tema de ciber, que se está desarrollando ahora para potenciar la capacidad de operaciones de precisión en aeropuertos, el tema de los planes de turismo y otros elementos que siempre tenemos en cuenta a la hora de planificar. Dicho esto, empezamos a plantear el eje de análisis por los pasajeros, carga o sistemas mixtos, intentando encontrar información sobre infraestructura, operación, origen, destino, tipo de producto y costo. A cada uno de estos empezamos a definir, bueno, infraestructura, elementos físicos que conectan cada modo y cada nodo, la operación que se genera entre cada nodo en función del modo de transporte, el origen-destino, porque esto nos permite calcular caminos críticos a través de ingeniería de las operaciones o otras ingenierías similares, el tipo de producto que vamos a transportar en función del modo de transporte y finalmente los costos, que es la cuestión donde mayor complejidad tenemos para definir, ¿no? Producto que todavía estamos un poco verdes en estas cuestiones. Después hablaré por qué. Dicho esto, pasamos ya al estado de situación. Siempre cuando uno planifica, me interesa ver el puntito este rojo, dónde estamos, ¿no? El valor presente, pero lo que importa para planificar es de dónde venimos, cuál han sido el comportamiento de nuestras variables para poder proyectar de alguna manera hacia dónde vamos. Esto es, en forma sintética, traemos el pasado al presente, vemos toda la película, esto es la investigación, la importancia del dato, y gracias a eso podemos simular, generar escenarios de simulación, de prognosis y proyección de lo que está por venir, ¿no? Traer ese futuro de alguna manera aquí. Ahora bien, esto parece simple desde lo teórico, pero la realidad es que cuando vamos a buscar los datos históricos, la pregunta es ¿dónde están? ¿Quién más tiene? ¿Tenemos acceso? Entonces encontramos que no accedemos tan fácilmente, que la información por modo está diversificada, que no es tan de buena calidad, no es tan clara, no es tan coherente, y eso de alguna manera nos constituye un problema. Entonces, ¿cómo podemos proyectar si las bases de datos son deficitarias? Bueno, nada, también sabemos que aunque teniendo bases de datos coherentes, las proyecciones también tienen incertidumbre, como bien decía Guillermo, hay que constantemente actualizarlas y revisarlas, porque si no vamos a desviar. Pero bueno, eso no tiene que ser un emprendimiento. Nosotros tenemos que generar sistemas flexibles, dinámicos, que nos permitan coyunturas particulares. Si lo hacemos rígido, aparece una variable interna o externa que no fue contemplada y el plan no ha servido para nada. Entonces tenemos que contemplar sobre cuestiones operacional, modelo de negocio, seguridad operacional, política estratégica, conectividad social y otros tantos que hacen a las líneas de opción de desarrollo. Y en este contexto nosotros hemos estado trabajando, y este es un ejemplo desde el ámbito de la universidad. Llevamos desarrollados más de 20 planes maestros de tipo aeroportuario. El primero fue allá en el año 93, 96, ¿sí? Con otro tipo de actividades llevamos más de 20 planes, estamos comenzando 4. Estos últimos se han desarrollado, hicimos hoy, después pasamos mucho tiempo sin hacer planes maestros, que del año 2007 hasta entonces venimos trabajando en esta temática. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Que la información, tenemos problemas de cantidad y calidad. La misma está desorganizada, a veces no accesible, ¿sí? Porque ahí dice dificultades para compararla. El problema es que es dificultades para encontrarla, ¿sí? Porque después la gente es muy celosa de la información y raramente brinda su información, ¿sí? Entonces, claro, como no tenemos lo anterior, también nos cuesta definir qué falta, porque no sabemos muy bien qué es lo que hay. Entonces, en este contexto, ¿qué dijimos? Bueno, una manera de generar aporte es generar una base de datos que también tiene que ser espacial, georreferenciada, estableciendo normas para establecer un sistema de información coherente, único e integral entre todos los medios de transporte, entre todos los organismos del Estado. Y ahí hay que ir. En este contexto, nosotros empezamos a desarrollar sobre cuestiones por cada modo de transporte. En este caso hay el modo aéreo, ahí se mencionan algunos como
el tema de capa que habla de tráfico, que el sector es aeronaves, que nos interesan los movimientos en hora pico de aeronaves, porque eso tiene que ver con la hora pico, tiene que ver con el diseño de un determinado aeropuerto y eso tiene que ver con las capacidades y otras cuestiones que hacen al mismo. Dicho esto, empezamos a recorrer un poco el país, participando en los distintos encuentros, ¿sí?, que fuimos teniendo. Y acá empezamos a recorrer un poco la región, cuál fue la variación de la población, qué decían los distintos planes sectoriales respecto a los sectores, qué pasaba con los núcleos de desarrollo fuerte y secundarios que necesitan vertebración territorial y conectividad, qué pasaba con el tema del ferrocarril, cuáles son las estaciones que hoy están de alguna manera vigentes, sin entrar en el análisis del detalle de las características, porque eso hace a la escala local, ¿sí?, a las rutas nacionales, a las rutas provinciales, al tema de lo que son, bueno, aquí están núcleos, hay otro, el tema del puerto, que no sería este puerto, el tema de aeropuertos, que se ve sobre el tema de la derecha, o aquí viendo una ampliación en lo que es una zona, por ejemplo, la cual está Ushuaia, claramente, el tema de la estructura del espacio aéreo, el tema de la conectividad y de los flujos que ahí se generan, el tema de las aerolíneas que tienen matrícula argentina, el tema de la conectividad como red y como funcionamiento de red entre los distintos aeropuertos, donde antiguamente estaba todo concentrado en Buenos Aires y hoy por estrategia operativa de la aerolínea bandera esa situación ha cambiado. Entonces, dicho esto, encontramos aspectos negativos y positivos en cada uno de estos, empezamos a trabajar en matrices FODAS de fortalezas, debilidades, ¿sí?, oportunidades y amenazas, y eso nos permitió definir algunas de estas cuestiones. Es bien. Hay un aspecto que es fundamental. Hay una cuestión de fortalecimiento a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte en la decisión del desarrollo del plan. Esta planificación está reflejada en el IAT, en la Dirección de Planificación y Coordinación. Esto es un aspecto de fortaleza. Hay distintos planes en distintos organismos del Estado. Muchos de estos planes dicen qué, pero dicen muy poco cómo. Falta coordinación entre los organismos, eso es una evidencia, ¿sí?, que hay que hacer un esfuerzo adicional y por consiguiente entre los modos. Los organismos, por lo general, no tienen cultura de planificación, salvo algunos casos. Estoy hablando de todos los medios, de todos los medios, por el caso del transporte aéreo, ahí creo que hay una excepción, pero sí es cierto que cuando uno va al resto de los modos encuentra dificultades. Hay poca atención del Estado en logística integrada. Existe una clara confusión entre lo que es un plan de infraestructura y un plan de transporte. ¿Sí? Siempre se lo confunde con una cuestión de hacer algo y no de cómo se lo va a utilizar. Hay una fuerte inversión en obra vial, poca en conservación y mantenimiento. Tenemos una ley de pública de obra vieja, que hay que actualizarla. Tenemos un análisis que debemos realizar sobre política de subsidio. Tenemos condiciones ambientales, matriz energética, tecnología de impacto que también debemos revisar. Entonces, dicho esto, es claro que necesitamos acciones contundentes, rápidas, a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros propusimos varias cuestiones, esto ya para cerrar. Solo voy a hablar de líneas preliminares de modo aéreo, no de ningún otro, porque el tiempo es escaso y tirano, y acá solamente podemos unos poquitos minutos para contar un poco de lo que hacemos. Entonces, entendemos que hay que hacer, obviamente que esto es un título, ¿no?, porque cada uno de estos tiene un tema, un objeto, un alcance, tiene programas, acciones y quién lo tiene que ejecutar, que tiene que ser con la revisión de los roles del Estado, la red de aeródromos, que por ahí debería revisarse y reactualizarse, el tema de los aeródromos como competitividad territorial con el entorno, es una cuestión, y también tiene que ver con la cuestión de la articulación con los planes urbanos de transporte. A veces he escuchado muchas veces que dicen que los aeropuertos no se integran con la movilidad urbana. Y a ver, yo para venir aquí he salido de La Plata, he cruzado toda La Plata, después me he conectado interurbanamente entre La Plata y Ezeiza, me he tomado un avión, es decir, he pasado por dos ciudades, dos interciudades, he venido aquí y otra vez lo mismo, ¿no? Pero hay veces que planificadores de transporte, ¿no?, cuando hablan de la planificación urbana, no hablan de la cuestión del aeropuerto, aunque tienen un aeropuerto, pero no lo consideran para nada. No es una cuestión de carácter menor. Entonces, por eso la importancia del segundo, que es el aporte y articulación del sistema. Y claro que todo lo demás tiene que ver, transporte sustentable, seguridad operacional, modelo de gestión. Cuando digo transporte sustentable, tiene que hablarnos de
convenio marco de Naciones Unidas, hablamos del protocolo de Kioto, hablamos de la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Comercio. Uno dice, ¿por qué comercio? Porque nos están cobrando multas por flete. Y si eso se traslada a todo, vamos a estar penalizados. Entonces, no son detalles menores la cuestión ambiental. Dicho esto, y ya para culminar con esto, y digamos que me pasaron unos minutitos, como dijo un señor que aparentemente sabía mucho, yo diría que sabía mucho, dice, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Sí? Creo que esto puede volver un poco a la génesis del porqué del IAT y la convocatoria que ha hecho el IAT a todos nosotros, incluyendo a las universidades, para que den un poco nuestro punto de vista. Y creo que esto tiene un poco la génesis en esto. Si buscar resultados distintos, no era siempre lo mismo. ¿Sí? Creo que esa fue la génesis de esta actividad. Y finalmente algo que no solo lo que ha venido y por qué estamos aquí, sino cómo tenemos que mirar, y eso mucho en la universidad lo proponíamos, que es esto. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Sobre todo aquellos que han hecho paracaidismo lo saben muy bien. Bueno, dicho esto, si tienen alguna inquietud a su disposición, y si no, sinceramente, muchas gracias por la atención.